Bueno, como ustedes saben, fui a Tuluá, estuvimos por ahí trabajando. Desde el día jueves que estuve ya en Colombia, estuve un poco enfermo de mi estómago, me agarró una flojera medio interesante, ¿verdad? Que fue emocional, pero también entiendo que fue parte del alimento que al ingresar a Colombia comí. Pero fue interesante que durante esa semana traté de casi no me comuniqué con nadie, ¿verdad? Y de entre ellos mis papás. Y justamente el miércoles, ya para volver, mis papás me escriben, ¿no? Un mensaje de voz, porque no había contestado ni la llamada, básicamente a nadie. Porque obviamente al menos el lunes estuve súper mal, pero no quería estar preocupando a nadie. Y cuando el miércoles mis papás me dicen, ¿qué fue de vos? No sabemos nada. No respondes mensajes, no hay llamadas, nada. Entonces, bueno, yo según mi punto estoy ocupadito y también no quería dar explicaciones de cómo estoy a nivel de salud. Lo justifiqué así, pero luego, eh, estudiando este mensaje, ¿verdad? El Señor me puso pum ahí y me comenzó a llamar la atención el Señor, ¿verdad? Y bueno, dentro de todo esto, me daba cuenta de cuántas veces probablemente no estoy en una comunicación constante con papá, con mamá por alguna situación, o a veces pongo pretextos para no hacerlo, ¿sí? Y entonces el texto que estaba analizando y que hoy es para trabajarlo, personalmente para mí ha sido muy confrontativo y sé que para ustedes también lo va a ser, ¿ok? Y como así para mí ha sido bendición, me permitió ver otras cosas, que vamos a plantear un punto teológico también hoy, por primera vez. Entonces va a ser muy interesante que podamos reflexionarlo y avanzar en un proceso muy importante, lo que es el tema honrar a papá y a mamá, que se titula el tema que hoy ha sido asignado, cuando el amor se ausenta, y que está basado en Éxodo capítulo 21 al 2, ¿sí? Según una versión NBI dice, honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. En la traducción el lenguaje actual dice, obedezcan y cuiden a su padre y a su madre, así podrán vivir muchos años en el país que les voy a dar. Este evento se sitúa, ¿no? Este evento de este texto se sitúa cuando justo 400 años Israel permaneció esclavo en Egipto. Y justo para entrar a la tierra prometida, en el monte Sinaí, ¿sí? Jehová Dios le da el decálogo y los 10 mandamientos a Moisés. Y que este decálogo era reconocer que ya no estaban esclavos o ya no estaban siendo liderados por la parte geopolítica de egipcio, sino ya un gobierno teocrático. Y un gobierno teocrático es donde Dios es el líder supremo. ¿Ok? Entonces, parte de esta estructura, se puede decir, de esta formación de este gobierno, se establece los 10 mandamientos. Estando en ese punto, esos 10 mandamientos, era una forma de decir de aquí en adelante, ahora ustedes van a dejarse gobernar, guiar, cuidar por mí. Básicamente es lo que en ese punto Jehová Dios está mencionando en ese sentido. Entonces ahí entra, y además es muy importante reconocer que el decálogo no solo son los 10 mandamientos, eran aproximadamente 600 otros mandamientos más que partían de esto, que no solamente el decálogo era el tema de instrucciones para la vida religiosa o espiritual de Israel, sino también era instrucciones a nivel político, ¿ok? E incluso yo diría hasta militar, ¿verdad? Porque incluso se puede observar más adelante en los libros de Números, ¿verdad? Donde explica que no debe haber más de tantos caballos, tantas cosas, hablando de los ejércitos. Entonces es muy interesante. Entonces se estructura todo esto y aparece este mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que tu Dios, que te da el Señor, tu Dios. Entonces, vamos a analizar rápidamente. Aquí habla mucho sobre el abandono. Y es muy importante reconocer que cuando Jehová Dios da
estos mandamientos. El propósito de dar este mandamiento especialmente, honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Y otros mandamientos más, era sobre todo el cuidar el sistema familiar, era cuidar la familia, era cuidar nuestros orígenes, era cuidar, en base a ese cuidado iba a existir una bendición, básicamente, ¿sí? Voy a basarme en tres partes muy importantes. La palabra keved, peso, valor. La palabra keved en el hebreo era normalmente cómo se usaba para pesar los aspectos, sobre todo las partes para compras, ventas. Eso era, entre más peso tenía, especialmente los utensilios, mayor valor tenía. O sea, era de mayor, era reconocido, era visto con mayor valor económico traducido ahora. Entonces, eso significaba peso. Keved era esa figura. Entre más peso tenía, y al poner la balanza, ese peso, entre más peso tenía, eso significaba keved. ¿Estamos claros? Entonces, si ponemos la balanza y al poner en un lado el material, y eso tenía mayor peso y eso generaba que la balanza se quedaba a un lado, ¿verdad? Con el peso, eso significaba keved. Y que se usa en el lenguaje bíblico la misma imagen de keved, que significa peso-valor, que es traducida como honrar. ¿Ok? Honrar. En algunos textos lo usan posiblemente con la palabra, o lo relacionan con otros textos con temor, pero que no significa el temor del miedo, como muchas veces se traduce. Por eso es muy importante reconocer y hacer un análisis del texto de la Biblia, porque a veces leemos la traducción de la traducción. Leemos de la traducción a la traducción y de ahí interpretamos, imagínense. ¿Sí? Por eso hay muchas cosas que están distorsionadas. Entonces, el keved, que es el peso, el valor, es muy importante reconocer, era el tema de honrar. Y básicamente es dar peso, dar importancia, es reconocer el valor intrínseco en la persona o el ser. Y entonces, keved también podemos ver honrar a Dios, dar el lugar que le corresponde. Y aquí también habla, en otras palabras, cuando dice honra a tu padre y a tu madre, está diciendo darles la importancia que se merecen. El peso que se merecen, no un peso como una carga, sino un peso, una honra, una reverencia que ellos necesitan tener. Segundo, se usa la palabra et. La palabra et dice honra a tu padre, tú, esa palabra et, y dice honra a tu madre, et. Y es interesante aquí que padre y madre tienen la misma importancia o igualdad. Esto se dijo hace 3.500 años. No es la onda de feminismo ni tampoco de las nuevas masculinidades. Es muy interesante cuando leía esto. Fíjense que cuando Jehová Dios da este mandamiento al pueblo, ubica al padre y a la madre en el mismo nivel. Eso me pareció súper interesante. No está diciendo, honra a tu papá y se olvidó de la mamá, o si es que hay chance de la mamá. Incluso hay otro texto en Levíticos 19, si no me equivoco, pone incluso primero a la mamá y luego al papá, que es interesante. Pero entonces, en este punto, cuando habla el et, habla que los dos tienen la misma importancia. O sea, los dos tienen el mismo peso. Los dos tienen la misma honra. Y esto desmitifica muchas veces, y obviamente, como dijo, a veces el hombre desde el ser humano, desde sus concepciones y obviamente de su herida y su alma fragmentada, muchas veces interpretamos la palabra en base a nuestra visión más humana. Por eso es que yo, cuando voy a compartir, generalmente no digo es palabra de Dios, es lo que estudié y lo que puedo transmitir, basado en la palabra de Dios. Pero probablemente por ahí puede haber alguna interpretación muy personal, que está muchas veces basada en mis heridas, que todos lo hacen por si acaso. Muy bien, entonces en este sentido, por eso es que la función del Espíritu Santo es guiar. Entonces, en este sentido, ¿estamos claros? Usa la palabra et. Aquí no es que las mujeres esto, los hombres esto, no, a los dos les da el mismo peso. Y mientras yo analizaba esto del mismo peso, yo miraba la figura del yugo. ¿Quiénes conocen lo que es el yugo? ¿Sí? Para los que no conocen, el yugo es lo que se le pone generalmente a los bueyes, ¿verdad? Del mismo tamaño, ¿para qué? Para que los dos jalen el arado y hacer
el guacho. ¿Ok? Y entonces era interesante que observaba que el et era esa igualdad como el yugo que lleva a la familia, que los dos tienen esa igualdad. Y fíjense que esto es en el origen de cuando constituía el punto. ¿Ok? Por eso que el tema de que el hombre está acá, la mujer acá, es un tema muy helenístico más que muchas veces judío. Entonces, en este sentido, pero obviamente en una época patriarcal, machista, pues se podría verlo de manera diferente, pero no en el sentido original. Y luego dice, para que disfruten de la tierra. La promesa del bienestar y permanencia en la tierra como consecuencia de la honra. En otras palabras, ellos iban a entrar a la tierra prometida, a la tierra que fluía leche y miel. Pero aquí hay algo muy importante, no ni siquiera, por eso es que la traducción en este punto, cuando dice obedezcan a sus padres, en la traducción lenguaje actual, ahí esa palabra obedezcan no es exactamente real, es más honrar. Y el honrar no es que es exactamente un mandamiento o un condicionante, básicamente es un principio espiritual de vida. ¿Sí? Es un principio espiritual de vida. Y ahora les voy a demostrar por qué. Entonces, en este sentido, habla que ustedes van a entrar a la tierra prometida. Y parte para que ustedes tengan las bendiciones y tengan éxitos en lo que ustedes van a hacer, ¿cuál va a ser? Honrar a papá y a mamá. Y podemos darnos cuenta, luego vamos a darnos cuenta claramente, que una de las consecuencias por qué Israel fracasó básicamente después de conquistar toda la tierra de Canaán, vamos a demostrar que fue porque no cumplió este mandamiento. ¿Ok? Muy bien, ¿estamos claros ahí? ¿Sí? Entonces, esa es la parte contextual en este sentido. Y entonces, generalmente, la falsa métrica de la cultura versus el peso divino. Normalmente nosotros, la cultura es que entre más productiva eres, o sea, entre más joven eres, mayor energía tienes y puedes producir más, eres reconocido. O eres visto, o eres utilizado, o eres contratado, o eres honrado, o eres lo que sea. Pero con los tiempos, cuando va generando la vejez o cuando vamos entrando a los años, ¿qué hace la sociedad? Obviamente es una sociedad netamente consumista. La verdad es que es muy consumista. Y ahí viene mucho el tema del capitalismo. Porque al capitalismo, ¿qué le interesa? Producir y que consuma. ¿Y quién produce? El que tiene energía, fuerza. ¿Y quién es el que gasta? El que, ¿verdad? Para suplir ciertas necesidades. Que es interesante. ¿Ok? Entonces estamos tan metidos en eso, y no es de ahora, es de mucho tiempo atrás, que a la final, ¿qué sucede con las personas con el tiempo cuando se va envejeciendo? Como ya no produce, entre otras cosas más, se va discriminando, haciendo a un lado. ¿Ok? Y es interesante cómo al tema de la imagen de Dios, la dignidad del reino, cambia completamente. Fíjense en lo que dice Isaías 46:4, que dice, aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo. Yo los sostendré y yo los hice y cuidaré de ustedes, los sostendré y los libraré. Habla del principio espiritual que Dios tiene una honra, un cuidado especial para las personas ya de edad avanzada. Entonces, Dios no mide la dignidad por la productividad. El mundo ve carga. Dios ve una vida que merece honra. ¿Ok? Y este es otro principio importante de donde incluso creo yo, estaba analizando, que el tema de un cuidado pastoral o espiritual hacia los adultos no solamente es cuidarlos en el sentido de proveerles para su medicina o lo que sea, también es reconocer su sabiduría. ¿Ok? Porque no sé si les ha pasado a ustedes, los que tienen hijos o los que vemos que tienen hijos, ¿sí? Pero porque a mí me castigaba con el palo, ya no me deja reprender a mi hijo. Pero es algo muy importante. Posiblemente el papá, la mamá o el abuelo lo hace desde la culpa para compensar, pero no es solo eso, pero también es un punto de sabiduría. En otras palabras está diciendo, con bolas regué, te di palo como, o sea, y no funcionó.
o no funcionó tan bien. Entonces, trata de hacerlo diferente con tus hijos. ¿Sí? Por eso quizás hay ese punto, porque obviamente ya con los años se va aprendiendo, ¿no? Pero por eso es que es muy importante reconocer esto. Y por eso es que en sociedades muy avanzadas, los ancianos tienen un aspecto muy importante. Pero la idea no es solo por sus canas, sino por su sabiduría. Que la sabiduría puede ser de dos caminos. La una puede ser desde la experiencia que la regué, esto hice, la regué, hazlo tú diferente. O la otra es, tu experiencias funcionales me sirvió, hazlo. ¿Sí me hago entender? O sea, por dos lados, también cuando la persona decide ser parte de esto, pues es funcional, ¿no es cierto? En otras palabras, todo sirve. ¿Estamos claros? ¿Ok? Y eso también aplica a nosotros en la iglesia. Entonces, la palabra keved, que hablábamos, ¿qué significaba pedo? Keved, peso, valor, que es honra, ¿no es cierto? Entonces, el peso, el valor, en las tres áreas, primero el cognitivo, ¿verdad? Reconocer el valor intrínseco. Tu historia no es desechable, tu fragilidad no te quita la dignidad. Esto hablando para las personas de edad avanzada, tercera edad. Gratitud o la emocional, reconocer que quienes fueron canales concretos de vida sin analizar ni encubrir el daño. En otras palabras, al hablar de la gratitud, cualquiera que haya sido lo que tuvimos que vivir o lo que experimentamos con las personas que fueron nuestros padres, aquí existe un tema de gratitud. Y es muy importante, hermanos, el tema del dualismo ha hecho tanto daño a la iglesia. ¿Qué es el dualismo? Bien y mal. Fíjense, hay una contradicción media rara que tenemos dentro del cristianismo, el tema religioso. Dentro del concepto de Dios, ¿existen buenos padres y malos padres, sí o no? Porque si existen malos padres, ¿por qué nos permite honrarlos entonces? No deberíamos honrarlos. La pregunta es, ¿Dios pide eso? ¿O pide que no importa cuál haya sido la experiencia? ¿Ok? Entonces, ¿existen experiencias malas o experiencias de aprendizaje y de transformación? Ahora, si son experiencias de transformación y sanación y de crecimiento, ¿son experiencias malas? Es muy interesante, hermanos, en este punto reconocer esto. Porque si yo soy una persona demasiado dualista, que todo lo veo malo, me va a ser difícil poder ver a un padre o una madre para poder honrarle aún en su imperfección. ¿Ok? Entonces, en este sentido, el peso del keved habla de esto, que el sentido del keved es esa honra y esa gratitud, ya sea con lo bueno y lo no tan bueno. Es otro punto que para mí fue muy significativo, que desmitifica el hecho de los buenos y malos. ¿Sí me hago comprender? ¿Sí o no? ¿Poquito? Ok, estamos un poquito de teología ahorita. Entonces, en este sentido, por eso es que la acción dice, la forma piel intensiva exige acción deliberada. Hablando porque eso también tiene otro concepto, hablando de la piel. Entonces, la presencia, cuidado material y atención. Deshonrar es tratar como liviano a quien Dios mandó a tratar como valioso. Entonces, bajo este concepto no existen padres malos ni buenos. Y luego vamos a explicar otras cosas claras también en este sentido. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante, el peso del valor, el peso del que la honra en este sentido. Entonces, a los hijos, a todos nosotros como hijos, porque todos ustedes también son hijos, nos lleva a esta reflexión en realidad, ¿qué es la honra? ¿Sí? La honra en este sentido. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, nuevamente, el peso, el valor, no está diciendo si tus padres son buenos, si tus padres son malos, si tus padres fueron buenos o merecen mayor honra. No está hablando de eso. ¿Ok? Porque al final, en la emocional e incluso desde la parte espiritual, tiene un valor que cada experiencia tiene un propósito de bendición. ¿Estamos claros? Entonces, antes de pasar a esto, es muy importante reconocer que aquí hay una jerarquía.
jerarquía. ¿No? Recuerden esto, siempre hay, dentro de una corriente que es la de los órdenes del amor, existen jerarquías. Y dentro de los órdenes del amor existe la jerarquía. ¿Quién es? Dios, los padres y luego nosotros. ¿Ok? Según este punto. Entonces, si no existe esa jerarquía, no se respeta esta jerarquía, vamos a pasar a otro problema, la no pertenencia. Las raíces, obviamente, ¿quiénes son las raíces? Nuestros ancestros, nuestros padres, nuestros abuelos. Entonces, las personas adultas son memoria viva, sostienen el sistema, aunque no siempre estén en la parte más visible, ¿verdad? Y antes de esto quiero leer el texto de Levítico 19:32 que dice: ponte de pie en presencia de los mayores, respeta a los ancianos, tema a tu Dios, yo soy el Señor. ¿A qué? Hablando de una parte sistémica, cuando dice ponte en la presencia de las personas adultas y respétalos, ¿sí? Teme a tu Dios o honra a tu Dios, yo soy el Señor. Y es muy importante. ¿Por qué es importante? Y cuando hablamos respeta a los ancianos, es respetar nuestras raíces. Es respetar nuestras raíces. Y respetar nuestras raíces es verlas tal cual son. Y ahí otra vez no vamos a ver si es bueno o malo. Respeta. Y cuando vemos algo que no fue bueno, voy a poner algo en extremo, un abuelo, un padre o un bisabuelo violador, e incluso ahí está. Porque hay que saber desde dónde pasó eso. ¿Cuál es el aprendizaje de eso? Aunque suene feo eso. Pero el punto aquí es reconocer nuestras raíces. Porque al reconocer nuestras raíces y honrarlas con lo bueno y no tan bueno, me va a permitir que sanar eso que no fue tan bueno. ¿Sí me hago comprender? Porque a través de eso que no fue tan bueno, el Señor quiere crear sanidad y transformación. Entonces, cuando yo no estoy consciente de mis raíces, o a su vez las desconozco o ignoro, ¿qué va a pasar? Bueno, el tronco habla de la pertenencia, el excluir o borrar a quienes forman parte de la historia enferma el sistema. Y la rama, el arraigo, cuando la raíz se desprecia, el alma pierde tierra interior, generando éxito externo, pero desarraigo interno. Voy a explicar rápidamente esto entonces, hermanos. Está demostrado que muchas de nuestras enfermedades físicas, emocionales, vienen de acá. Ya sea porque las excluimos, tenemos odio, vergüenza, y eso va a afectar nuestra estructura y que por fuera probablemente puedan haber ramas hermosas, flores hermosas, pero tarde o temprano, como esto está lastimado, lacerado, ¿qué va a pasar? Esto va a desaparecer. Creo que eso habla mucho en el campo, ¿no? Cuando la raíz está ya contaminada, tarde o temprano, ¿esto qué hace? Se muere, desaparece. ¿Sí? Yo, por ejemplo, en mi jardín tenía una planta ¿de qué era? No, granadilla. ¿Sí? De granadilla. Estaba bien bonita en mi jardín. Pero, ¿qué pasó? Se había muerto esto y con el tiempo, pum, pum, se murió completamente. Entonces, en nosotros, hermanos, entonces, muy importante, a través de nuestra historia, cuando no honramos esto, no reconocemos esto y excluimos. Fíjense en que cuando yo empecé a estudiar un poco esto de la parte sistémica, la familia, y cuando me preguntaron cómo se llaman tus abuelos, ¿verdad? Yo pude nombrar a la mayoría de mis abuelos, pero hubo un abuelo que no pude nombrarlo, y luego tuve que investigar quién era. Luego cuando me preguntaron de mis abuelos, ya no conocía. ¿Ok? Luego cuando comenzaron a preguntar muchas cosas, no sabía. Y obviamente porque inconscientemente esto estaba olvidado. Y en algún punto la pregunta era, ¿en qué punto, en qué momento esto fue olvidado, fue arrancado, fue como no tomado conciencia de esto? Y hermanos, nuevamente, muchas de nuestras enfermedades, muchos de nuestros aspectos que vivimos son producto de que muchas veces hemos cortado el vínculo
con nuestros ancestros. Hay dos formas de entender esto. El vínculo es las raíces, lo que me une. La relación es la calidad de cómo me relaciono con la otra persona. Son dos cosas muy diferentes. Nosotros no estamos llamados a romper vínculos, pero más adelante vamos a ver que posiblemente tengamos que tener una relación posiblemente diferente. Y romper los vínculos con nuestros ancestros, nuestras raíces, es una forma a veces desde el odio, el resentimiento, el desconocimiento, vergüenza. ¿Ok? Es que no quiero que sepan que yo vengo de tal persona. Y fíjense en algo muy importante, lo que se oculta, lo que se esconde, ¿qué pasa? Se vuelve a repetir. Con nuestros hijos o con nuestros nietos. Hasta que se cumpla el hecho de ¿qué? De que tiene que ser visto y aceptado. Porque es un principio espiritual, hermanos. Yo les invitaría muchas veces a ustedes que son padres, que si hay algo que no quiero, un tío drogadicto, un pariente violador, un pariente enfermo mental, etcétera, lo que sea. Todo lo que se oculta al final, ¿qué va a pasar? Va a salir a la luz. Y a veces por vergüenza no lo hacemos. Y el ocultarlo es una forma de deshonrar ¿qué? Tus orígenes. Porque ese origen, esa familia, ese árbol de donde vienes, tiene un propósito de bendición. Y mientras no honremos eso, ¿qué va a pasar? Esto se va a podrir. Entonces vienen las enfermedades. Miren, cuando Jehová Dios dice, a la tierra que ustedes van a prometer van a tener larga vida. Y no se refiere, no se refiere a la longevidad, no se refiere a vivir varios años, se refiere a la calidad de vida. ¿Sí? A la calidad de vida. Entonces, hermanos, hasta aquí, el hecho de que nosotros no honremos a nuestro papá, a nuestra mamá y a nuestros ancestros, es muy probable que la forma como estamos viviendo ahora mismo sea probablemente, y más seguro, la manera como nosotros no estamos honrando nuestras raíces. E incluso está comprobado la parte económica, la económica tiene que ver mucho cuando no hemos respetado nuestras raíces. Los problemas de pareja. Yo como terapeuta de pareja, muchas veces cuando hago terapia de pareja, ¿a dónde les llevo? A la raíz. ¿Y adivinen qué? Como mi papá era un alcohólico, me consigo otro alcohólico, ¿para qué? Para cambiar esta vergüenza que traigo acá y demostrar que puede ser diferente, que yo lo puedo hacer diferente. Pero lo hago ¿desde dónde? Desde la vergüenza y el resentimiento. ¿Y adivina qué? Se pudre todito. No lo vas a hacer. No lo vas a poder hacer. Por este principio. Porque no hay una honra. Ni a papá o a mamá. Tus relaciones de pareja, tu economía y todo lo que estamos haciendo depende, sí o sí, de la manera que honramos nuestra historia, nuestros ancestros. ¿Ok? Y cuando hacemos procesos profundos de psicoterapia, generalmente tiene que ver con esto. Yo he trabajado bastante esto, hermanos, y sigo trabajando. ¿Ok? Y sigo trabajando full esto. ¿Sí? Entonces, hermanos, hablando ya de nuestros padres, ¿cómo podemos estar excluyendo a nuestros padres en su vejez? ¿Cómo creen ustedes? Aparte de lo que he dicho. Lo típico que pasa en nuestras familias o en la sociedad. Toca medicina para la persona adulto mayor. Y obviamente eso se refiere a las personas adultos mayores, por si acaso. Lo que voy a hablar ahorita del cuidado económico y todo lo demás. Se refiere a personas adultas mayores que ya no pueden sostenerse económicamente. A eso me estoy refiriendo. Esto aplica a eso, por si acaso, ya. ¿De qué forma podemos excluir a nuestros ancianos? A nuestros padres en su tercera edad que ya no pueden
sustentarse. ¿De qué forma creen ustedes que los podemos excluir? Perfecto, hay que ir al médico, no tengo plata. Ahí verán cómo van. ¿Sí? Esa es una forma de exclusión. ¿Ok? Esa es una forma de exclusión. Esos conflictos entre hermanos a veces que no quieren hacerse cargo del cuidado incluso, ¿no? Este lunes te toca a ti más Yamirito, el martes a ti, miércoles a ti. No, yo no tengo tiempo, ahí verán ustedes cómo hacen. Todas esas son formas de desarraigo, de desconexión, de apartarse. ¿Sí me hago comprender? Otras formas que estaba analizando, que puede ser una forma de desarraigo, adivinen cuál es lo que está dando bastante plata ahorita como negocios. Los asilos. ¿Sí? Los asilos. ¿Por qué los asilos? Sí, pero yo doy plata para que lo cuiden. ¿Por qué no lo puedo hacer? Pero es muy interesante que probablemente eso también puede ser una forma de desarraigo. O sea, en otras palabras, el desarraigo es no te reconozco, no te veo o no soy parte de ti. O sea, rompo ese vínculo. ¿Ok? Y pueden haber muchas otras formas de romper este vínculo. Entonces, a romper este vínculo que son nuestras raíces para florecer, tener éxito, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? No va a haber una larga vida. Y cuando hablamos de larga vida se refiere a una vida de bendición. Por eso es que aquí es muy importante reconocer esto, hermanos, que el éxito generalmente puede ser temporal. O a veces podemos tener éxito, pero sin esto. Pero tarde o temprano internamente esto se va a manifestar por el dolor y otro tipo de situaciones. Entonces, ¿por qué el Señor quiere que honremos a nuestros padres? Porque honrar a nuestros padres es honrar nuestras raíces, nuestros orígenes. Y no solo eso, es honrar el propósito de Dios. Porque recuerden que a raíz de nuestros padres, Dios se ha manifestado. Muy bien, algo muy importante, esto es una propuesta. Vamos primero por aquí. El mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre, ¿dónde está? Está justo, es el quinto mandamiento. Los primeros 4 mandamientos, ¿a quién corresponde? Es una relación directa ¿con quién? Con Dios. Fíjense que los primeros 4 mandamientos son una relación directa con Dios. Y los 5 mandamientos siguientes, ¿la relación con quién es? Con el prójimo. Y me parece interesante que justo el quinto mandamiento se encuentra justo ¿en dónde? La mitad. En otras palabras, este mandamiento es la puerta de entrada a la conexión con Dios y también mi relación con el prójimo. En otras palabras, ¿qué quiere decir, hermanos? Que si yo aprendo a honrar a papá y a mamá desde la parte espiritual, puedo tener una relación con Dios más funcional y más sana, real. Y eso me va a permitir tener una relación con el prójimo de igual manera real y sana. ¿Sí me hago comprender? Entonces, ¿de dónde parte incluso nuestra espiritualidad? Fíjense, hermanos, la religión, sea cual sea, incluida la Iglesia de Cristo si no cumple esto. La religión que te obliga es a cumplir reglas, mandamientos, sea lo que sea. Eso es religión, ¿verdad? Y usa un sistema, una cultura para que tú lo hagas. Pero, ¿qué es la espiritualidad? La espiritualidad básicamente es la manera como tú amas a tu prójimo. Y entonces a veces nos engañamos que amamos a Dios porque cumplimos preceptos o nos aprendemos de memoria la Biblia. Y una forma real de darnos cuenta que estamos en el campo espiritual es honrar a papá y a mamá, porque esto nos va a permitir, porque a raíz de ver a papá y a mamá, nos va a permitir a ver ¿quién? A nuestro Creador. Y eso a través de honrar a papá y mamá y ver a nuestro Creador nos va a permitir honrar y ver a los otros. Y ahí estamos en lo que conocemos espiritualidad. Pero es que hay una diferencia entre religión y espiritualidad.
Entonces, es imposible que podamos pretender tener una relación con Dios o una práctica espiritual si no estamos nosotros honrando a papá y a mamá. O sea, honrando nuestras raíces, honrando cómo Dios se manifestó con lo bueno y lo no tan bueno a través de nuestros ancestros. ¿Sí? Fíjense en que está estratégicamente en la mitad. Es como el corazón. Para los que usamos ciertas corrientes de psicología y espiritualidad, en la mitad está el corazón, que une lo terrenal con lo espiritual. Entonces, lo que está diciendo es, si tú honras, estás cumpliendo el mandamiento, ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí me hago comprender? Para que tengas bendición y prosperidad, ¿en dónde? En la tierra, en tus relaciones interpersonales y lo que hagas en la tierra. Porque fíjense, habla no matarás, aquí habla el odio, resentimiento, no cometerás adulterio, habla no hurtarás, el robo, la codicia, no darás falso testimonio y no codiciarás. Y esto va a asegurar que si nosotros intercambiamos en esto, o sea, nos conectamos en esto, va a permitir una relación vertical y una relación horizontal. ¿Sí, hermanos? ¿Se dan cuenta por qué es importante este punto, este mandamiento? Siguiente. La unidad familiar es un eco creado de la comunión divina. Fíjense, en Dios Trino, como un solo, ¿qué hizo? Creó al ser humano y creó al hombre y a la mujer. Y cuando crea al hombre y a la mujer, ¿a quién está creando aquí? Al padre y aquí ¿a quién? A la madre. O sea, aquí pueden venir y decirme eteria en lo que sea, me van a disculpar. O sea, hay cosas que se puede escuchar y hablar, pero hay cosas que ya, o sea, van más allá de la razón. Hasta donde estamos creados, ¿qué implica? Hay un hombre y una mujer. Hay un padre y una madre. ¿Y esto tiene un origen de qué? Porque este origen de padre y madre, esta unión, ¿a quién representa? La unidad divina. Por eso es que el matrimonio, a la final, ¿qué implica? Es llegar nuevamente a la unidad divina. Por eso dice, serán una sola carne. Porque llegamos otra vez a esa unicidad, a este origen. ¿Ok? Entonces, en este sentido, padre y madre, en otras palabras, es la manifestación del Dios Trino a través de un padre y de una madre. Que cuando estos se unen en una sola carne, crean ¿a quién? Al Hijo. Y entonces, fíjense en algo muy importante, el planteamiento aquí es, yo no voy a poder aceptarme ni reconocerme mientras no reconozca esta unicidad en papá y mamá, que me lleva a mi origen, incluso espiritual. ¿Estamos claros? O sea, esto es salido del horno, hermanos. Primera vez que lo predico acá. ¿Ok? Entonces, ¿estamos claros en ese sentido, hermanos? O sea, fíjate que tú eres la unicidad de papá y mamá. Y por eso es que decimos que somos 50% papá, masculino, del lado derecho, y 50% mamá, femenino. En el momento que yo tengo un resentimiento, un odio, desconozco a mi papá, o no quiero saber nada de papá, estoy desconociendo una 50% de mi parte. Y no solo eso, no estoy reconociendo a nivel espiritual la unicidad de Dios en mí. En otras palabras, voy a repetir. Fíjense, Dios dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y creó al ser humano. Bueno, aquí está formado un hombre, pero no es, el hombre no tiene género el ser humano. Y luego, a partir del ser humano, que creó al hombre y a la mujer. Al momento que crea al hombre, ¿está creando a quién? Un padre. Al momento que crea una mujer, ¿está creando a quién? Una madre. Y no solo, y cuando ellos se unen, llegan a ser una sola carne, y en esa unicidad de una sola carne,
apareces vos, usted, tú, como lo quieras llamar. Entonces nosotros somos el resultado, la imagen de esta una sola carne, que es la unicidad de Dios. Por eso es que incluso nosotros somos hechos a imagen y semejanza de ¿quién? De Dios, porque esa semilla se sigue reproduciendo. Entonces, honrar a papá y a mamá es honrar ¿a quién? A Dios y honrar a la creación. Y al final es honrarme a mí mismo y reconocerme que soy de origen divino. Hasta para in vitro, ¿qué tienen que ver? Para crear un hijo in vitro, ¿qué tiene que ver? Ok, o sea, quiera o no quiera, ¿sí me voy a comprender? Así está la naturaleza, así creó Dios. Porque tiene un sentido, hermanos, tiene un sentido muy interesante. Si Dios trino, ahora ahí existen esos pensamientos extremistas, le quitamos a esto, ¿cómo puede haber una divinidad completa y crear algo? No va a poder. ¿Sí? Y es por eso que aquí es varón y mujer y habla del yugo igual. Y habla de tu padre, tu madre. ¿Sí me hago comprender, hermanos? Entonces, mira, hermano, hasta aquí. Todos traemos experiencias difíciles, dolorosas de nuestra infancia. Todos. Absolutamente todos. Yo les puedo decir que todos traemos un dolor y un resentimiento de nuestros padres. Todos. Todos traemos. Todos. Al momento que no te compró el chupete y te dijo no, porque fuiste malcriado, ahí se creó ¿qué? Un resentimiento. Al momento que a tu hermano le compró algo nuevo y a ti no te compró, ahí se creó un resentimiento, un enojo. Al momento que a tu hermano sí le abrazó y a ti no te abrazó por malcriado, ¿qué se creó ahí? Un resentimiento. ¿Sí? Al momento que tú querías un abrazo de tu madre o de tu padre, pero él o ella decidió abrazar a su pareja, porque necesitaba ese rato, y te dejó a ti llorando, ahí se creó un resentimiento. Al momento que no llegó a las reuniones de tu escuela, ¿qué pasó? Se creó un resentimiento. Como lo más sencillo lo estoy diciendo. Ahora imagínense el resto. Imagínense ya un padre que abandonó, un padre que maltrató, un padre que abusó, o una madre, perdón, también, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todos traemos heridas. Todos con nuestros padres. ¿Y dónde se va a manifestar? En nuestras relaciones. Hablemos de pareja. No matarás, odia hacia la pareja. No infidelidad a la pareja. No hurtarás, o sea, el tema de no compartir una pareja. Y etcétera, etcétera, etcétera. Y con los demás. Entonces te pregunto hasta ahí. ¿Qué tanto conoces de tus ancestros, de tus raíces? ¿Qué tanto has trabajado con tus padres? Y aquí también involucra a los padrastros, ¿no? Porque los padrastros llegaron a ser ¿qué? Padres de corazón, como se conoce. Que de una forma u otra fueron figuras. Y algo muy interesante, hermanos. Está demostrado que la forma como yo veo a mis padres es la forma como yo veo a ¿quién? A Dios. Y la forma como yo veo a Dios y a mis padres es la forma como yo trato a los demás. ¿Estamos claros lo que hay que sanar? ¿Sí? Entonces la honra, aparte de cuidar a nuestros padres, no solo se refiere al hecho de aportar dinero, sino se refiere a otros aspectos que abarcan mucho más profundo. ¿Ok? Y entender la divinidad, entender la espiritualidad a través de nuestros padres. ¿Sí? Entonces, el mejor acto de espiritualidad que podemos tener es reconocer a nuestros padres, honrar a nuestros padres. ¿Sí? Muy bien. ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? Va pues. Les veo bravos. Ahora, esta parte fue muy importante. Mateo 7, 9 al 13 dice: qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones.
Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre, cualquier ayuda que pudiera haberle dado es corbán. Así no alaban la palabra de Dios. Cuando Jesús vino, los judíos, especialmente los fariseos, se habían inventado una práctica religiosa, el corbán. ¿Qué era el corbán? Como Jehová Dios ya había establecido, ¿recuerdan? En los 10 mandamientos. Y es muy interesante esto, que los hijos en aquel tiempo, cuando ya tenían sus padres adultos mayores, ¿qué hacían los judíos? Ya tenían un dinero apartado ¿para quién? ¿Para el cuidado de quién? De sus padres. Ya tenía, o sea, era una práctica bien incrustada, que me pareció interesante. No la había visto, y eso que fui profesor de teología del Antiguo Testamento cuando estaba en aquel. Pero ahora cuando lo analicé más, yo dije, ¿por qué no vi eso antes? Por alguna razón, no era el tiempo. Pero es interesante de que ellos ya venían con esta práctica. Pero cuando estos judíos, los hijos, la pregunta es, vamos a imaginarnos en el primer siglo. Un fariseo ya tenía el dinero para dar para cuidar a sus padres, ¿sí o no? La pregunta es, ¿qué le impidía a un hijo dar ese dinero para cuidar a sus padres y dárselo al templo? ¿Qué es lo que le motivaba a hacer eso a este hijo? ¿Qué creen ustedes? El corbán que se inventaron los fariseos era ese dinero que ya estaba, o eso que estaba reservado para sus padres adultos mayores, como ya se estableció en el Sinaí, ya estaba destinado eso ya. Esa costumbre de ellos tenían, ya estaba designado ya. Me refiero a padres de tercera edad. Pero cuando ya era de dar este dinero para dar a sus padres, para cuidado, ellos decían, lo doy al templo, a Dios. Eso que estaba designado. La pregunta es, ¿qué les motivaba a hacer eso? Primer siglo estoy en Jesús. ¿Qué les motivaba? Pero, exacto, aparentaban, pero ¿qué cubrían? ¿O qué es lo que estaban ocultando con la máscara de una religiosidad? ¿Sí? O sea, es que los fariseos más o menos hacían esto. Este dinero, en vez de dar algo a alguien que ya se van a morir, tus papás se van a morir prácticamente, mejor dáselo al Señor. Pero obviamente es que no iba al Señor ese corbán, esa plata, ¿a dónde iba? A ellos, pues a los sacerdotes. Pero es interesante aquí observar algo muy importante en este sentido. Los judíos aceptaban esa enseñanza religiosa, esa práctica, ¿en el nombre de quién? De Dios. Pero en realidad, ¿qué estaban ocultando debajo de eso? Para no cumplir con su compromiso con sus padres. Resentimiento hacia sus padres. El dolor hacia sus padres. Fíjense, yo cuando analizaba ayer, decía, wow, qué bestia. La religión a veces es tenaz. ¿Qué hicieron los fariseos? ¿Cómo resolvieron ese resentimiento, ese enojo o ese desconocimiento hacia sus ancestros? ¿Cómo lo resolvieron? Se crearon una nueva práctica religiosa, el corbán. Entonces, ese dinero que ibas a dar a tus papás para la tercera edad, mejor dáselo a Dios. Y entonces, ellos hacían que estaban haciendo una práctica espiritual. Ahora la pregunta es, ¿quién va a criticar si es para Dios? Pues nadie va a decir nada. ¿Sí me hago comprender? Pero lo que estaban haciendo era ocultando ese dolor y prácticamente comprando la salvación y la espiritualidad de Dios. Pero por no hacerse cargo de ¿qué? De sus heridas, de sanar esa relación y ese vínculo con sus padres. ¿Sí me hago comprender o no? ¿Sí me hago comprender? Entonces, el corbán, vayan y lean completamente todo el capítulo 7, ¿sí? Cómo Jesucristo les dice, ustedes en vez de honrar a padre y madre, lo que están es llevando a la gente a lo que hagan lo contrario. Y aquí se violaba el tercer orden. ¿Cuál es? Dar y recibir. Pero fíjense, algo muy importante. ¿Sí está claro el corbán, hermanos? En el primer siglo, cuando Jesús estaba ahí, a los fariseos.
Es interesante esto, cuando yo leí decía, uff, ¿cómo a veces disfrazamos acciones religiosas como espirituales para huir de sanar nuestra relación con nuestros ancestros? ¿Cómo a veces usamos los actos religiosos para deshonrar? Y ahora me pregunto yo, ¿cuál es nuestro corbán? ¿Qué corbanes tenemos? ¿Qué corbanes tenemos? Si tú desconoces la historia de tu padre, de tu madre, y no has hecho una sanación consciente, ¿y qué me refiero a consciente? Esto dolió, me hice sentir esto. No es decir, ya le perdoné y que el Señor... No, eso es pura lata. Y sobre todo, se va a dar cuenta, y entonces, fíjate que, y claro, estoy más claro estudiando esto, claro, muchos de mis aspectos que yo quizás no he logrado avanzar en mi vida, claramente tiene que ver porque en algunos puntos he deshonrado a mis padres. ¿Cómo podemos deshonrar a nuestros padres? El hecho de desconocer muchas veces quiénes son. Cuando hay ese resentimiento, ese enojo, y nos ponemos en papel de verdugos. El otro, cuando les queremos salvar. Cuando les queremos salvar, que viene por el cambio. ¿Sí? O cuando nos ponemos como víctimas. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? El hijo mayor, cuando le dice, yo he estado contigo todos los días de tu vida, te he obedecido en todo, le dice. Y a mí ni siquiera un cabrito, pero a ese hijo tuyo le das todo. Pero fíjense, se pone en papel de ¿qué? De víctima. Y verdugo cuando generamos esa manipulación o otros tipos de cosas que podemos ver. Caemos en ese triángulo dramático. ¿Sí? Y ahí nos estamos dando cuenta que cómo eso subsanamos esa culpa, todo eso ahí. ¿Cómo lo subsanamos? Siendo completamente religiosos y fanáticos, defendiendo la sana doctrina a capa y espada, pero nos hemos olvidado de honrar nuestras raíces, de hacer las paces, de reconocer cada aspecto que viví con mi papá o mi mamá, de dónde, para qué fue esto. Uno de los aspectos cuando empecé a hacer este proceso de sanidad para honrar a papá y a mamá, uno de los aspectos que fue complejo para mí era porque yo hacía mis procesos y quizás no miraba cambios de mis papás. Y cuando a mis terapeutas me dicen, esto es soberbia, Juan José, eso es orgullo de tu parte. ¿Quién eres tú para querer cambiar a tus papás? Y eso me dijo a mis terapeutas que no eran nada y de Seba. Y cuando me dijeron eso y pude reconocer, claramente solté muchas cosas. Y fue el aprender a honrar y aceptarlos tal cual son, con lo bueno y lo no tan bueno. ¿Sí me hago comprender? Y yo ahora, claro, cuando hablo con mis pacientes, les digo lo mismo, básicamente. O sea, ni pienses que porque haces el proceso, tus padres van a cambiar. Déjalos ahí tal cual están, porque así están perfectos para tu vida. Entonces, miren, hermanos, esto es muy interesante como el corbán, y eso es para nosotros los religiosos. ¿Cómo serían las formas de religiosismo? Hacemos mucho servicio, pero sin embargo nos hemos olvidado de nuestros padres. O a su vez desconocemos a nuestros padres. Y eso me llama más la atención. Y cuando he trabajado a veces con ministros es interesante reconocer eso, que muchos desconocen a sus padres. Y hablando de esto, hermanos, todo movimiento de derechos humanos que use la violencia es un corbán. ¿Que usa la violencia para qué? Para cubrir su odio y su resentimiento hacia sus padres. El patriarcado es odio a quién, inconsciente a quién.
a la mujer, pues, a mamá. Y el feminismo radical o extremista o violento, ¿odio a quién es? A papá. Los dos son la misma vaina, son la misma patología. El uno justifica la violencia para violentar a la mujer y los otros de este lado, el feminismo extremista, usa la violencia ¿para qué? Para desmitificar, desvalorizar al hombre. Y también lo que están, los dos son en el mismo nivel instintivo, animal y salvaje. No hay un desarrollo. Solo son corbanes. Entonces, por eso es que la igualdad de los derechos, lo que se conoce a nivel espiritualidad, el feminismo como las nuevas masculinidades dicen lo mismo, buscan lo mismo. Pero en principio, hace 3.500 años, el Señor ya había establecido eso. Que los humanos, por alguna situación patológica, hicimos una desviación es otra cosa. ¿Ok? Entonces, no estoy desconociendo la ideología del feminismo que busca los derechos desde la sanidad, al igual que las nuevas masculinidades, hablando de la parte social. Pero ya la parte espiritual es diferente. No sé si me hago comprender. ¿Más o menos? ¿Poquito? Ya están bravos, ya va a terminar rápido entonces. El Corán moderno. La excusa espiritual. Estoy muy ocupado sirviendo a Dios. Yo me identifico, por eso le escribí a eso. ¿Sí? Ese es mi Corán, muchas veces ha sido mi Corán. Ah, es que mi mamá cuando me dice, ¿por qué no se llama hijito? Estoy ocupado, mamá. Claro, y cuando ya analizaba esto decía, claro, ese era mi Corán. Sirviendo a Dios, pero sin Dios. ¿Sí me hago comprender? Entonces, mamá, sigan más llamando. Si mamá es lo que más me llama. Ok, mi ministerio y mi agenda son primero. ¿Sí? Les envío provisión económica, hablando del Corban, ¿no? Les envío provisión económica y claro, les invito a una buena comida, les hago una buena fiesta de cumpleaños. Lo que hacen algunos, les mandan de paseo, está bueno que les manden de paseo a otros lugares, pero nunca se hacen cargo de qué? De las heridas, de estar, de ser. ¿Sí? Por eso es que a veces hay familias que hacen muchas actividades para estar juntos, pero la verdad nunca sanan heridas. Y eso es pura pantalla, es puro Corban. No digo que está mal, por si acaso. Lo que digo es que solamente trato de cubrir lo que no me atrevo a honrar. ¿Sí me hago comprender? ¿Sí? Sigan haciendo las fiestas, sigan haciendo los cumpleaños, sigan saliendo, sigan paseando, sigan haciendo. Pero ahora hay que tomar conciencia de que eso es un Corban mientras yo no lo honre y sane. ¿Sí me hago comprender? Yo tengo algunos Corbanes aquí. Entonces, nuestra iglesia prioriza el éxito. Entonces, de estos Corbanes tengo 3. ¿Ok? Y gracias a Dios por conocer esto y que Dios ahora me siga bendiciendo y a cambiar las cosas. Entonces, esto es el abandono concreto, la realidad. Nunca hay tiempo para llamar o visitar a la madre, cuando hablábamos de aquí, ¿no? El ministerio y mi agenda son primero. La familia de origen vive emocionalmente abandonada. Les envío provisión económica, se niega presencia, escucha y ternura. Aquí eso tiene que ver mucho con sus predicadores, especialmente que se dedican a predicar todo el tiempo la palabra de Dios y la familia está abandonada, ¿no es cierto? Hay bastantísimos de esos, ¿verdad? Yo también uno de ellos. Nuestra iglesia prioriza el éxito. Se honran plataformas y eventos, pero se visualizan a viudas y mayores. ¿Ok? Claro, porque los jóvenes pueden hacer muchas cosas. Qué bonito sería hacer una reunión para tomar sabiduría de los... Sería un bonito ministerio, ¿no? O sea, está bien llevarlos a pasear, está bueno, a los ancianitos, al ministerio de ancianos está bueno llevarlos a pasear, darles de comer, está muy bien. Pero esa es una forma, posiblemente es un Corban. La idea es que exista una relación, una sana. Entonces, Jesús no busca una iglesia experta en excusas religiosas, sino uno que ama el hecho, de hecho y la verdad. 1 Timoteo 5:8 dice que hay que buscar primero para los de la casa y luego para los de afuera. ¿Ok? Muy bien, hermanos. Entonces, ¿estamos claros del tema de la honra? ¿Sí?
¿Ya estamos un poquito más claros? ¿Sí? Entonces, fíjense, hasta ahí 3 cosas. Entonces, el hacer esto de la manera diferente, ¿qué va a permitir? ¿Qué va a permitir? ¿Ya? ¿Qué va a permitir? Respetar la jerarquía. ¿Sí? Honrar y respetar la jerarquía. Honrar y respetar mi pertenencia. Pertenezco a este clan, pertenezco a esta familia. ¿Sí? No me avergüenzo, sea lo que haya pasado, ahora lo he sanado y tiene un propósito. Pertenezco. Y lo otro es, recuerden que nuestros padres nos dan ¿qué nos dan nuestros padres? La vida. ¿Y qué hacemos los hijos? La recibimos. ¿De qué forma podemos nosotros mostrar gratitud a nuestros padres? ¿Podemos darles la vida a nuestros padres? ¿Podemos darles la vida? No podemos. Pero sí podemos hacer acciones de gratitud y de reciprocidad. ¿Sí me hago comprender? ¿Sí es lo que estamos explicando? Entonces, ¿ya estamos claros, más claros lo que es la honra? ¿Sí? Muy bien, Jesús, 19, 26, 27. Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo a quien él amaba. ¿Quién era ese discípulo? Juan. Entonces le dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo, aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo recibió en su casa. Miren que Jesús, estando en la cruz, ¿qué hizo? ¿Verdad? O sea, estaba haciendo el ministerio. Me pareció impactante esto ya de honrar. Estaba haciendo el ministerio, muriendo, pero aún ahí honró a su madre y buscó la forma de dejarla cuidada, protegida. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Y entonces, la obediencia suprema al Padre no cancela la responsabilidad hacia la Madre terrenal. Cristo honra sin idolatrar y cuida sin perder su misión. Y por último, él organiza la red de protección y pertenencia en medio de la agonía. Ok, en otras palabras, no es que no tengo dinero, no es que no tengo tiempo, no es que es esto, no. Hasta en eso nos muestra. ¿Ok? Entonces, eso es espiritualidad, hermanos. Y eso va a permitir bendición. Si nos damos cuenta del modelo de Jesús, ¿sí? ¿Verdad? Él cumplía con todo esto. Entonces, Colosenses 3:21 que dice, padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Como expliqué hace un momento, el vínculo no lo podemos cortar, para nada. Tenemos que honrar nuestro vínculo, pero en nuestra relación posiblemente va a haber momentos en que tengamos que tener un cierto cuidado. ¿Por qué? Bueno, el amor encarnado, ¿cuál es? Presencia, cuidado material y restitución de la dignidad. Verdad y justicia, no encubrir abusos ni forzar reconciliaciones inseguras. Claramente, si mi papá o mi mamá no quiere reconocerme, porque a veces hace eso, cuando hacemos terapia, a veces van a ver al papá, ¿sí? Y el papá dice, si yo nunca te reconocí, no te empiezo a reconocer ahora. Entonces, ¿qué tiene que hacer el hijo o la hija ahí? Respetar, honrar y sanar eso. ¿Sí me hago entender? Y mantener esa distancia que se está pidiendo. Otra, si es una relación que está generando mucho maltrato físico, psicológico, espiritual, también nos llama a poner ¿qué? Límites. ¿Sí me hago comprender? Hay un mandamiento que dice que al que no deja padre y madre, ¿qué más dice? Y no carga su cruz y me sigue, ¿no es digno? Habla del cuidado de la espiritualidad. Aquí somos Iglesia de Cristo. Si vienes de otro lado y no quieres hacer nada, entonces no puedes entrar aquí. Bueno, si la otra persona dice que no quiere, o sea, por decir católico, no, aquí somos católicos y no entra nadie más, pero me hago miembro de la Iglesia de Cristo. Entonces, el punto, entonces está desconozco. Claro, entonces el punto es respetar, conservar la distancia y ¿qué más? Seguir honrando los vínculos. Porque también habla para que no nos desanimemos. Esto aplica en todas nuestras relaciones, hermanos. Dios nos cuida nuestra espiritualidad. Siguiente. La diferenciación, límites. Renunciar a la parentificación, no cargar destinos ajenos. ¿Qué implica eso? Que a veces, por lealtad a nuestros padres, seguimos llevando pesos que no nos corresponden.
Por ejemplo, un peso que no nos corresponde puede ser, ya, aquí hablamos mucho de las lealtades. Por ejemplo, si mi papá y mi mamá fracasaron en el matrimonio, ¿sí? Hubo un divorcio, ¿qué pasa conmigo? Inconscientemente. Para yo pertenecer a ti y no ser superior a ti y por amor a ti, ¿qué voy a hacer? Inconscientemente es esto. Repito el mismo patrón. Tengo un divorcio. ¿Ok? Si mi mamá tuvo una infidelidad con, mi papá fue infiel con mamá y fue abandonada, inconscientemente, ¿qué hago? Repito el mismo patrón. Estoy en relaciones que son disfuncionales. Si fue mi padre alcohólico, ¿qué hago yo? Por amor inconsciente y por amor hago los mismos prácticas. ¿Sí me hago comprender? Prácticas que nos llevan a lacerarnos, a lastimar el alma. Ojo, todos hacemos eso por si acaso. Todos tenemos. Yo reconozco, tengo muchas. Las he ido sanando, cortando, pero faltan algunas. ¿Sí me hago comprender? No sé si respondí tu pregunta. ¿Sí? Ante un problema, la unidad de la familia es primero. Pero si la familia está actuando en violencia contra alguien, por amor a la familia, ¿qué tengo que hacer? Desde unirme a ellos, aceptar la violencia hacia otros. ¿Se me va a comprender? Mejor es cortar. Entonces, aquí hay que renunciar a esa parentificación y no cargar destinos ajenos. ¿Ok? Eso es más profundo todavía. Y por último, reconocer que la supremacía de Cristo, todo orden familiar se somete a la obediencia de Cristo. ¿Qué implica esto? Que al final, nosotros honramos a nuestros padres, pero si al final eso va en disonancia o no va de acuerdo al llamado y el propósito espiritual, el punto es, la supremacía es Cristo. Respeto y honro los vínculos, aunque la relación posiblemente tenga que distanciarse. Pero que no sea por mí, sino porque definitivamente no es posible. ¿Sí me hago comprender? ¿Sí? Entonces, ese es el punto, hermanos, para poder reconocer que la honra bíblica no es ceguera cómplice, es el amor bajo la verdad de Dios. Entonces, para último, entonces, hermanos, esta honra, el honor infantil, por algo así, honor infantil, porque me queda en la infancia, obediencia externa y sujeción de conducta. ¿Sí? Es que mi papá, mi mamá dice, o mis ancestros dicen que aquí así hay que hacerlo, entonces hay que hacerlo. Ya tiene 25, 30, 40 años y hacemos lo mismo. Dependencia de la fuerza y provisión de los padres, o sea, es para quienes viven mucho tiempo ahí con sus papás. Me refiero siendo sostenidos de ellos o sosteniendo a los papás económicamente. Y la idealización de la figura parental. ¿Qué es la idealización de la figura parental? ¿Sí? Todo, como mi papito no hay nadie en el mundo, como mamita no hay nadie en el mundo. ¿Sí? Va a ser una infidencia ahorita. Adivinen por qué descubrí que no me casaba rápido. Porque en mi corazón inconscientemente asumí que no va a haber mujer más buena y perfecta que quién, que mi mamá. Entonces un proceso terapéutico tuve que ponerla ahí y decir, bueno, te honro, ¿verdad? Y ahora sí, aperturado. Eso fue inconscientemente. ¿Ok? Otros se lo hace conscientemente. ¿Ok? Entonces, es muy importante, muchos idealizan como el padre perfecto o la madre perfecta. No hay, si las mujeres, si ven un hombre que diga, no hay más madre perfecta como la mía, y mi mamá esto, déjenme decirle que nunca usted va a ocupar el lugar que está buscando. Si los que somos solteros, si vemos una mujer que idealiza a su papá y que como papá no va a haber nadie más en el mundo, y solo del papá y todo demás, que en algún momento tuve que hacerlo, decir que le vaya bien, porque nunca se va a ocupar ese espacio. Y entonces esa es la idealización de la figura que se quedó en ese evento infantil
como una acción patológica de disociación ante el dolor y el trauma que no quise ver. Entonces, ¿qué es honrar de manera madura? Es dar peso en la vulnerabilidad, pérdida de memoria o lentitud. En otras palabras, es estar ahí, una honra en los momentos ya de tercera edad, básicamente. Tomar la vida con gratitud, entregando el daño a Dios sin repetirlo. En otras palabras, honro lo que viví, lo bueno, gracias, lo no tan bueno, esto lo sanamos, lo transformamos para hacerlo diferente desde el amor de Dios, y esto es de Dios. ¿Se me hago entender? No es esta idealización, y todo esto es una forma de negar esto. Siguiente, establecer límites sanos frente a vínculos invasivos. Sí, va a haber momentos que tenemos que poner límites a papá y a mamá, hay que hacerlo. ¿Sí? Hay que hacerlo. ¿Sí? Cuidado activo, visitas, perdón, y organización clínica, económica, como hablábamos. Todas estas son formas de honrar a papá y a mamá. Pregunto yo, ¿cómo va esa honra? ¿Qué nos falta? Entonces, Malaquías 4:6, ¿qué dice? Él hará volver al corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. Entonces, el éxito de la intervención divina es la transferencia generacional. ¿Qué implica eso? Lo que vimos hace un momento. El recibir a través, miren, el conocer a Dios y conocer mi destino álmico, mi propósito álmico a través de mi historia transgeneracional, de ver cómo Dios me habla a través de todo, de mi historia transgeneracional. Los jóvenes honran a los mayores y los mayores bendicen a los jóvenes. ¿Sí? Y el amor necesita orden, la pertenencia necesita verdad. El amor necesita orden, jerarquía. La pertenencia necesita verdad, las cosas claras. Y la reconciliación requiere que nadie quede olvidado. Todo se integra. Cuando superamos la vergüenza, la culpa, el odio, el resentimiento, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se va a cumplir lo que dice el texto. No hay otra forma, hermanos. El hacernos los locos nos trae consecuencias. Como muchos de ustedes, por decir todos, se han hecho los locos de muchas cosas. Si su padre la abandonó, su madre la abandonó, ¿cuál es el llamado de Dios? No, hay que quede, yo ya hice mi parte. No, Dios está pidiendo algo. Si hubo una violencia física extrema o psicológica, lo que sea, ¿qué hay que sanar ahí? Porque Dios ahí se va a mostrar tu verdadera sana doctrina. Ahí se va a ver la verdadera espiritualidad. Pero si no, hay que seguir el religiosismo con los corbanes que somos expertos para tenerlos y no llegar a esa bendición. Entonces, hermanos, ¿quién ha dejado de pesar en tu corazón? O sea, ¿quién has dejado de honrar en tu corazón? ¿Qué conversación profunda has postergado por falta de tiempo? ¿A quién tienes que llamar o visitar antes de que la silla quede vacía? ¿A qué se refiere con antes que la silla se quede vacía? Antes que muera. ¿A quién hay que llamar? ¿Con quién hay que tener esa conversación? ¿Qué ciclo del dolor te está llamando a detener? ¿Qué ciclo del dolor Dios te está llamando a detener hoy? Nuevamente, hermanos, lo que estamos viendo hoy, más que pruebas, muchas veces son porque son el resultado de que no estamos honrando a nuestros padres, nuestra historia y lo que Él ha hecho. Por último, el amor honra, la presencia es sana y en Cristo nadie queda olvidado. Entonces la iglesia, la familia, es un hogar de bendición y transformación transgeneracional, donde honramos a Dios, nuestra historia y lo que Dios ha hecho en sus tiempos. Es la invitación para todos, hermanos, que todos podamos honrar a nuestro Padre y a nuestra Madre.